Metámonos en el tema de la educación universitaria, uno de los temas además que han copado la agenda, no nos dimos ni cuenta, ya estamos prácticamente terminando septiembre, estamos cerrando nuestro año y ha sido uno de los temas más importantes. Ayer el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez, le señaló al Consejo de Rectores, al CRUT, que tiene hasta el 10 de diciembre para informar al Ministerio si ingresarán o no a la gratuidad en 2016. Bueno, las reacciones a eso en parte las obtenemos a esta hora en una entrevista que tenemos aquí vivo en nuestro estudio de GPS Cooperativa con el rector de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, Juan Manuel Solesi, quien, insisto, está con nosotros. ¿Cómo está, rector? Buenas tardes. Muy bien, pues muy buena. ¿Cómo está, rector? Claro. Bienvenido. Además somos vecinos de... Sí, pues somos vecinos de barrio. Casi de barrio. Casi de barrio. Estamos al ladito. Gracias por la invitación. Gracias, Por rector. favor, gracias a usted por venir. Tenemos tantos temas que abordar con usted, pero que dan un mismo giro, ¿no? La calidad de la educación, cómo aproximarse a una mejor educación, cómo entregar gratuidad en esa educación, me parece un círculo, ¿no? Que tiene varias aristas, sí, que conversar con usted. En lo más próximo a la noticia que se conoció ayer, ¿cuál es su posición al respecto? ¿Cuáles eran los ánimos, el sentir en general? Bueno, ayer hubo consejo de rectores. Se esperaba primero una presentación, yo diría, más definitiva de parte del jefe de la División de Educación Superior sobre el tema de la gratuidad, que estableciera, bueno, obviamente, plazos como el 10 de diciembre, pero que además hablara más de las cosas operativas, o sea, de cómo esto se va a llevar a cabo, cómo efectivamente va a ser. Y eso no ocurrió, o sea, la verdad es que fueron muchas generalidades que ya habíamos venido escuchando durante bastante tiempo. ¿Pero nada nuevo? Hay cosas nuevas, pero dentro de una conversación, más de una presentación, más de en una rigidez más solemne, digamos, de que esto es lo que va a ocurrir, digamos. O sea, no hubo directamente una presentación No, formal, no hubo una sino presentación entrega de formal, datos así. sino que una conversación, un planteamiento acerca de la ¿Y cuál es cosa. la sensación suya personal con lo que está pasando? Porque finalmente es el estado de las cosas que tiene el gobierno, lo que tiene resuelto hasta ahora de la gratuidad, que entra el proyecto de presupuesto en nada de días más la próxima semana, y esto parece lo que hay, este es el estado de situación. ¿Cuál es su sensación respecto a eso? O sea, la sensación mía es que yo no creo que sea así, primero que nada. O sea, yo creo que en este momento tiene que haber más claridad. ¿Y no la quieren mostrar? Es probable. Porque a esta altura ya la información de Educación Hacienda fue entregada hace bastante tiempo atrás, y es Hacienda el que está afinando los detalles, y seguramente hay intercambio de ideas, conversaciones acerca de algunos puntos, y por lo tanto debe estar absolutamente definido. Ya la presidenta tiene que entregar el presupuesto en cuanto un par de días más, digamos. O sea, ¿y por qué la quieren ocultar, rector? No lo sé, es que derechamente no digo que haya un ocultamiento de la información, sino que simplemente no se ha manejado por esta vía el tema de la gratuidad anteriormente, si bien es cierto que el tema presupuestario es todos los años más o menos parecido, digamos. Este año es un poco distinto, pero yo diría que esta falta de información ha caracterizado a este gobierno y a este Ministerio de Educación, digamos, durante todo el periodo. No es novedad, digamos. O sea, ayer hubo cambios importantes, sí. Por ejemplo, se dijo que esta gratuidad no va a durar más allá del largo de la carrera. Ese es un cambio con respecto a lo anterior, ya que se había dicho eso, más un 10%, más un 20%, etcétera. Ese es un cambio distinto, digamos. Ya, pero uno de los datos que falta por saber qué es lo que le generó decepción, según decía la prensa hoy al Consejo de Rectores, es precisamente los recursos que van a recibir para decidir si entrar o no a la gratuidad, los recursos que van a recibir cada universidad, porque hay al menos 3 universidades, que las mencionaba hoy día el diario La Tercera, que es la Católica de Valparaíso y la Alberto Hurtado, que no saben si esto les va a generar mermas, por lo tanto no saben si el 2016 se adscriben a este sistema, y ese parece un dato sustancial. Claro, pero eso uno puede llegar, porque esta es la cifra que te va a tocar a ti, ¿no es cierto? O puede llegar por la vía de las aproximaciones, que en este momento, como no se puede plantear la cifra final, porque el presupuesto lo va a presentar la Presidenta de la República, a nosotros no somos quienes para que nos entreguen el presupuesto de la Nación, digamos. O sea, pero por lo menos deberían haber estado los parámetros, los criterios y todo lo que se va a usar definido hasta que no va a ser el arancel de cosa que referencia, uno pudiera tomar sabe. los elementos y hacer una simulación. Mira, si las cosas van así, bueno, yo voy a estar aquí, y con esto yo puedo tomar la decisión de si voy o no voy, digamos. Ahora, eso es válido para ciertas instituciones. Para nosotros, las universidades del Estado, no es una opción el no ir a la gratuidad. Financiamiento... Simplemente nosotros vamos a ir a la gratuidad, claro. O sea, y veremos cómo nos rajuñamos una vez más las cosas al interior, digamos. Pero usted me hizo una pregunta anterior que no le respondí. O sea, yo estoy un poco molesto, y no solo con el gobierno, sino que también con mis colegas del Consejo de Rectores, porque yo les decía, ustedes formaron una comisión para conversar con la DIVESUB, y llevan 3 meses, ¿y cuál es el informe de esa comisión? Nadie lo conoce. O sea, esto es secretismo, parece, no solo de
Del la gobierno. DIVESUB, sino que también del Consejo Rector. O sea, a mí me parece absurdo que una comisión, por mucho que se hayan puesto de acuerdo en no revelar información, pero al Consejo hay que rendirle la información y la cuenta. O sea, lo suyo directamente es molestia, no es Yo decepción. estaba molesto ayer en este tema. A mí se me pasa rápido, así que ya es un detalle. Rector, Tiene pero, otros problemas que resolver. doctor Solesi, obviamente usted representa una de las universidades fundamentales de este país. ¿Cuál es o sea, yo me imagino, por lo que ha dicho, ¿no?, por su molestia, una expectativa previa, pero ¿cuál es el peor escenario que podemos enfrentar ahora? Bueno, el peor escenario es que no se cumpla una premisa básica que se planteó el mismo Ejecutivo. Nadie lo forzó a eso, digamos, de que ninguna universidad que entrara al proceso de gratuidad iba a recibir menos recursos ya de lo que había recibido hasta la fecha del año pasado, por ejemplo, o el promedio de los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque eso merma cualquier proyecto de desarrollo que pudiera estar realizando la universidad en ese momento. Como el piso mínimo, ¿no? Claro, es como el piso mínimo. Se supone que más el crecimiento del IPC. Por supuesto. Poniendo las monedas. Como cualquier presupuesto. Claro, como cualquier presupuesto. Entonces, si eso se cumple, yo diría que al fondo es plata que uno puede arreglar por allá, por acá, digamos, gratuidad, y si el mecanismo no está bien definido, bueno, se puede resolver, digamos. Pero si eso no ocurre por alguna vía, nos vamos a encontrar en problemas serios. O sea, y primero no va a haber cumplido una promesa, y segundo, algunas posibilidades, los que tenemos algunos proyectos de desarrollo para la institución misma se van a complicar, digamos. Y ahí vamos a tener que entrar en esta vamos, viene, qué sé yo. Que sacamos, que ponemos. Como en una bicicleta permanente. Exactamente. Claro. Y lo otro que preocupa mucho es que normalmente, tradicionalmente, los flujos asociados a recursos hacia los estudiantes, como era tradicionalmente antes, siempre han tenido una demora muy larga. Es decir, las primeras platas de becas se reciben en julio, agosto. En cambio, ahora si estamos metidos en la gratuidad, ya no nos sirve recibir la plata en julio o agosto, porque simplemente vamos a tener que echar a los profesores antes Tiene que ser no antes vamos a poder pagar, la recepción digamos, de ese dinero. Entonces, el tema del flujo es muy complejo, porque cada peso que se saque necesita un decreto, necesita pasar por la Contraloría General de la República, etcétera, digamos. Entonces, no es fácil. Lo primero usted lo comenta porque ya está olfateando que no se va a cumplir lo dicho por el gobierno. No tengo ninguna razón para no establecerlo, pero los planteamientos que han hecho algunas de las universidades que están en la indecisión es precisamente eso. O sea, el planteamiento va que finalmente, porque como dije, si las cosas se cumple ese principio, uno puede dentro de acomodar más plata para la gratuidad, menos plata para la gratuidad, puede hacer algún ajuste de ese estilo, digamos. No si se genera merma económica. Pero si hay merma económica ya es muy difícil de empezar porque a hacer ahí no tendríamos ni gratuidad y tendríamos menos desarrollo. La universidad. O sea, sería el peor escenario. Déjeme llevarlo a un solo tema antes de dejar esto, pero hemos hablado con varias personalidades del tema de educación y dicen que hubo un antes y un después del discurso del 21 de mayo. Que en el discurso del 21 de mayo se hizo un cambio de giro en lo que venía siendo la reforma educativa y que ahí se hicieron una serie de ajustes que mucha gente del ministerio se enteró en el momento en que estaba siendo dado el discurso del 21 de mayo, por ponerlo en esa caricatura. ¿Usted cree en eso? ¿Cree que hay una cierta irresponsabilidad de lo que pasó desde el 21 de mayo hasta la fecha? Mira, yo no me manejo mucho en políticas de gobierno, entonces no sé si es irresponsabilidad que de repente el presidente anuncie que se va a hacer tal cosa, digamos. Pero usted está trabajando con el ministerio, digamos. Porque también puede ser incapacidad, o sea, el presidente anunció, pero los que estaban abajo no fueron capaces nomás de hacer lo que había que hacer, digamos. Claro, hay varias entonces lecturas. Yo ahí prefiero no meterme. en Lo eso. que sí, hay un antes y un después del 21 de mayo. Y uno de los después que complicó esencialmente el tema de la reforma es el tema de la gratuidad. Que yo pienso que no era necesario anticiparla tanto como para que afectara hoy día a la reforma, que ya la tiene postergada en casi 6 meses, 8 meses, digamos, y que pudiera ser, si esto no se maneja bien, podría aceptar el daño que efectivamente se ponga en peligro el proyecto de la gratuidad. O sea, el proyecto de educación, de reforma a la educación. Y eso sería terrible para el país, digamos. Porque si hay una reforma que este país necesita, es la reforma a la educación. Hay consenso sobre eso, por lo menos. Por eso antes mismo, que todas las otras reformas. Oiga, rector, y en ese sentido usted coincide entonces con esta decisión que fue una de las tantas que volvió a anunciar el gobierno de separar proyectos de la reforma a la educación superior, de la gratuidad, de que fuera un proyecto distinto a la ley de presupuesto. Y lo otro que le quería preguntar, cuando estábamos hablando de lo que pasó en la reunión de ayer y las condiciones para la gratuidad, ¿los requisitos no se van a modificar? ¿Eso sí están a firme? ¿Los requisitos de las universidades que van a entrar a la gratuidad?
voy a partir por ahí. O sea, a mí me queda claro que no va a haber modificación de los requisitos que se van a exigir a las instituciones para la gratuidad. O sea, que lo último que se dijo es lo que va a haber. Lo último que se dijo es lo que yo tengo claro va a existir. No hay, en eso no hay un cambio, son ajustes de otro tipo, pero que igual son ajustes que complican. Que complejizan, digamos, o sea, al menos. que complejizan la toma de decisiones, digamos. Y tomar decisiones bajo incertidumbre es muy complejo, porque esto no ir al casino a jugarse un par de fichas, o sea, hay mucho más en juego que eso, digamos. Entonces, y la primera parte me decías tú era sobre de esto de separar los proyectos. Bueno, mira, para efectivamente para que no se ponga en riesgo. Yo entiendo que es una técnica legislativa que se usa y que a mí me parece que el proyecto de reforma educacional es tan complejo en sí, porque abarca tantas variables, digamos. Y tantos aspectos que son sensibles, por ejemplo, y que no tienen nada que ver uno con otro. Por ejemplo, tú de repente metes temas de financiamiento, donde obviamente la discusión es una discusión económica, financiera, digamos, de avance académico, etcétera, pero que tú lo puedes separar de un marco de cualificaciones, por ejemplo, que son el mínimo que nosotros vamos a considerar que vamos a requerir para reconocer que hay un abogado o que es lo que efectivamente una carrera de derecho debe durar, una carrera de ingeniería debe durar, cosas de ese estilo. Entonces, yo pienso que es mejor dividir esos proyectos porque además concentran a especialistas sobre diferentes temas o áreas. Digamos, si tal tema de calidad, tal tema de superintendencia. Si no, aparecemos mezclando todo por todo, digamos. Entonces, yo creo que es mejor separarlos. Rector, esta va a parecer como la típica pregunta de la televisión, ¿no? Pero yo creo que es una pregunta relevante en el sentido de que si ustedes no tienen acceso a toda la información, si la información no ha sido clara, si por lo tanto las decisiones no han podido tomarse, quiero poner en evidencia que eso afecta a todas aquellas familias que hoy día están pensando en un hijo en la universidad, ¿no? Y hasta qué punto ellos, en qué momento les va a tocar la gratuidad a ellos, porque eso tiene que ver con los ciudadanos, ¿no? Y con cuánto ellos se van a encontrar con una mejor calidad de la educación y también con una educación gratuita. Ese es también un problema, ¿no? Que me imagino que se aborda en parte de estas reuniones, que es parte de la agenda, independiente de que ustedes estén resolviendo la gran reforma o viendo a niveles de rectorías cómo se asume este gran cambio que se está haciendo en Chile. A ver, ¿cuándo va a haber certezas para la gente? Yo soy partidario de la gratuidad, digamos, o sea, bajo cualquier concepto que lo analicemos. Pero no soy partidario de que uno ande haciendo lo que quiera, digamos, y como quiera. Por lo tanto, pienso que las cosas tienen que ser bien hechas. Es obvio que si querían adelantar la gratuidad tenía que ir por la vía presupuesto, si no hay ley. O sea, tenía que ir por la vía presupuesto. Ahora, que hay incertidumbre, cuesta tomar decisiones a las entidades que van a recibir recursos de una manera distinta a como los estaban recibiendo. Si no es que no hayan recibido recursos, excepto 2 o 3 que van a venir por primera vez, se van a incorporar. El resto hemos estado recibiendo recursos, pero por conceptos distintos. Sí, claro. Por lo tanto, hoy día yo creo que las diferencias en términos numéricos no es tanto, no son tantas, pero aquí un peso más cuenta y es importante tenerlo claro antes de iniciar el proceso presupuestario, que toda la universidad lo iniciamos más o menos en esta época. Entonces, para las familias yo noto que la cosa es levemente diferente, porque la familia podría llegarle la sorpresa de tener la gratuidad y la grata sorpresa de estar en gratuidad. O sea, este año pagan y el próximo ya no, digamos. Claro, este año pagó probablemente la diferencia, porque en realidad si está en el quinto quintil no está pagando matrícula tiene becas o crédito en las universidades porque tiene beca o crédito. Sí. Probablemente la diferencia no la va a tener que pagar, digamos, y eso sería una grata noticia. A ver, y a lo mejor no se me complicó la vida tanto pensando que falló esto, que va a fallar lo otro, simplemente le va a llegar la nocia de que está en gratuito. No va a tener que pagar y no va a tener que devolver. Y no va a tener que devolver, que es la gran noticia. Entonces, claro, esa es la noticia. Ahora yo espero que todos la den como corresponde. Por supuesto. Y no se queden con la plata. Rector, tenemos que pasar rápidamente al tema que obviamente lo tuvo usted en la noticia, que después de estos días, más de 40, 50 días, se entregó finalmente la universidad después de esta prolongada movilización. ¿Con qué se encontró? ¿Cuándo? ¿En la negociación o después? Digamos? No, cuando le devolvieron la universidad. La verdad es que fueron 3 meses y medio. 3 meses y medio. 3 meses y medio. O sea, fueron los primeros en subirse y los últimos en bajarse de esa movilización. Claro. No pudo ser menos eso. No pudo ser menos porque la verdad es que dicen que yo soy un intransigente, pero yo digo por al revés, digamos, los otros son los intransigentes. En esa conversación nunca llegamos a una solución.
¿Pero qué estaban demandando? ¿Más participación, triste mentalidad? Mira, aquí, yo creo que hubo una muy buena preparación previa a la negociación o a la y una buena concertación entre los diferentes gremios, que en el fondo tenía un tema final, que era la democratización o participación, pero que estaba abierto en un abanico como de 27 páginas de petitorio, donde estaban todos contenidos. Entonces los 25.000 estudiantes de la universidad se sentían muy satisfechos en ese petitorio, probablemente, digamos, más algunos funcionarios, más que sea algunos académicos, ¿cierto? Entonces era difícil manejar un petitorio en contra de eso, digamos. O sea, pero bueno, al momento de priorizar, el tema de democratización apareció rápidamente y nos dimos, o sea, no nos dimos cuenta, teníamos claro de que ese iba a ser el tema que iba a provocar. Y ahí nos entrampamos en una situación en que ellos parten pidiendo, aquí somos todos iguales y queremos un tercio de participación, y bueno, yo dije, aquí no somos todos iguales. Aquí la cosa, no somos todos iguales. Aquí los académicos tenemos una responsabilidad, tenemos una cierta estructura, aquí los estudiantes tienen otra composición, tienen un pasar muy distinto, los funcionarios tienen otro, por lo tanto, no somos todos iguales. Y bueno, y se fue trabajando en el tema. Pero finalmente el paro se termina, la toma también se resolvió. El paro se termina, ¿o solo se cerró el semestre? Porque la rectoría, bueno, toma algunas medidas que son importantes, llama a clase el 10 de agosto, cierra el semestre el día 27 de septiembre, o sea, ya luego. Mañana casi. Y propone una propuesta a los estudiantes de revisar el proyecto de estatuto orgánico que la universidad tenía el 2008. O sea, proyecto, no es un nuevo estatuto, proyecto de nuevo estatuto. Y les dice que o lo toman o lo dejan. Y ahí la cosa se cerró, el tiempo fue apretando, hasta que se llegó a esto. Mucho destrozo en la todos los astros y finalmente la cosa se produjo. Estamos acá. Mucho destrozo. Pero lamentablemente, como algunos no quedaron conformes, la pasada final nos tocaron la Casa Central y nos dejaron una embarrada más o menos grande, digamos, evaluada hoy día en unos 100 millones de pesos en pérdida. Y así hizo el catastro final. Y los destrozos son en muebles, mucho en robo, el edificio. Mucho robo, incluso robo. En todo caso, Marta Matamala ha cuestionado y ha criticado duramente los daños, no sé si en No, ella ha sido una de las primeras que ha dicho que ella, o sea, ellos no comparten esa situación, pero también ellos son responsables, porque a cargo de ellos estaba la Casa Central, digamos. No estaba en manos de nosotros, digamos. Ellos la tenían tomada. No, lo peor es que las clases no se recuperan nunca. Exactamente. Rector Juan Manuel Solesi, rector de la Universidad de Santiago de la USACH, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por venir. la invitación. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias igualmente. Primer fin de semana en 3 meses y medio que no voy a tener que no va a estar de movilización, digamos. Pero entonces que no tiemble, que no pase nada, que lo pase fantástico. No diga nada, váyase calladito, ¿no? Y espere que llegue el sábado. Gracias, rector. Perfecto. Y te tenemos que decir algo antes de partir. Antes de partir, que con tus tarjetas de crédito BCI paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y disfruta vivir con beneficios. BCI, somos diferentes. ¿Y qué me tienes que decir de Haval? De Haval, ¿crees que es imposible tenerlo todo? ¿Pensaste que ya no te podría sorprender? Vuelve a sorprenderte, porque llegó Haval, la marca de lujo especialista en SUV, y al fin podrás tener todo lo que siempre quisiste. Descubre más en haval.cl. Haval, the power of habit all. Respalda y garantiza Derco. Ahora sí que nos vamos a la pausa, rapidito. Camino a la pega quedó bien informado con la cooperativa. Cooperativa, la verdad como la queremos escuchar. Con tu tarjeta de crédito BCI, disfruta un 25% de descuento hoy, viernes, con los